Bueno, buenos días. Bienvenidas otra vez a otra charla más de Código Verde. Este es un proyecto cofinanciado con la Unión Europea y hoy estamos aquí con Raúl de Planta Tu Salud, que nos va a contar un poco pues, cuál es su proyecto, cómo nace y bueno, y cómo lo está gestionando y cositas que nos pueden venir a nosotras bien a nivel personal relacionadas con su proyecto, ¿no? Bueno, buenos días, Raúl, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, pues es un placer estar aquí. Ya tenía ganas de compartir este ratito con vosotras y bueno, aportar todo lo posible, ¿no? Para hacer este mundo un poquito más sostenible y sacarle partido a las plantas para nuestra salud. Muy bien. Bueno, muchas gracias por venir, lo primero de todo. Y nada, bueno, cuéntanos si quieres, pues viene una presentación que nos va a ir explicando un poco, pues cositas así importantes. Bueno, pues como bien has dicho, bueno, yo soy Raúl y el proyecto que yo llevo se llama Planta tu Salud. Y antes de introduciros y contaros un poquito qué es esto, qué es lo que hago yo, de dónde vengo, pues me gustaría comentaros lo que significa Planta tu Salud para mí. Que como os he escrito por aquí, pues para mí es tener autonomía a la hora de cuidar nuestra salud y la de los nuestros, ¿no? Que a veces pues estamos como muy condicionados a que tenemos que tomarnos esta pastillita para el dolor de cabeza porque a lo mejor no tenemos más opciones y no las conocemos, ¿no? Pues plantar tu salud es tener un poco de autonomía de decidir esto. También es identificar un problema, es decir, saber que nos está pasando algo y ver qué opciones tenemos para solucionarlo. Identificar estas causas de dónde viene todo ello, ¿no? Porque muchas veces como que vamos a tratar el síntoma y a lo mejor es que hay algo detrás de ese síntoma más grande que no estamos viendo, ¿no? Y eso también es, para mí, plantar tu salud y es entender el conjunto, ¿no? No ir solo al síntoma, a la pastillita, ¿no? Sino ver qué hay detrás de verdad y ver cómo las plantas nos pueden ayudar en todo esto. Y todo esto hacerlo pues, de una forma segura, sobre todo, completa, llevarlo hasta el final y obtener resultados y de manera oportuna. Y además yo meto el plus en plantar tu salud, además de sacarle el partido a las plantas para cuidar nuestra salud, pues también tener la opción de cultivarlas, ¿no? No vamos a poder cultivar todas las plantas medicinales, pero sí a lo mejor los remedios más comunes, según la persona y los espacios que tenga, pues podemos tener ese pequeño botiquín medicinal para las molestias como más comunes y que no son graves, ¿no? Pues podemos tenerlo siempre a mano y ayuda mucho, tanto a nivel de salud como a nivel de conectarnos con la naturaleza, ¿no? Tener ahí a nuestras plantitas. Y además, siguiendo con esto, con lo que es para mí Planta tu Salud, para introduciros el proyecto, para mí también es que entender que el que más sabe de tu propio cuerpo al final eres tú. El médico pues, nos puede ayudar con el diagnóstico, pero tú al final pues, llevas toda la vida con tu cuerpo y cuando notas que algo no va bien es cuando tenemos que encender las alarmas, ¿no? Y por ejemplo, la fitoterapia pues, tiene mucho que aportar a nivel de prevención, que luego lo veremos más. También la libertad de escoger cómo cuidar nuestro cuerpo y nuestra salud, ¿no? Que a veces, pues como hablábamos, no tenemos mucha alternativa y las plantas pues, es una forma de alternativa de salud o incluso de complementar tratamientos con fármacos, que no son mundos totalmente contrarios, ¿no? Son muy complementarios y eso también quiero que lo dejemos claro en esta charla, que se pueden ayudar mutuamente. Y tener también la seguridad pues, de saber qué opciones naturales tenemos y que funcionen, ¿no? Es decir, me pasa esto otro, qué plantas medicinales puedo tener yo siempre a mano, pues para que se me duele la cabeza o pues me he dado un golpe o estoy con un problema digestivo, qué plantas puedo tener ahí que yo sepa que me van a funcionar para cuando llegue ese momento, ¿no? No preocuparnos solo cuando nos ha pasado, sino estar ya preparados de antes y tener la seguridad de que todo esto funciona. Y bueno, ya por último, pues ayudar y compartir todo este conocimiento para que otras personas pues descubran todo lo que las plantas medicinales pueden hacer por nosotros, ¿no? Y a lo mejor nosotros somos personas pues, como yo, que estoy más metido en este mundillo, pero gente a nuestro alrededor no tiene mucha idea o está empezando, pues también esa labor de expandir este conocimiento y de compartirlo también ayuda a más personas a sumarse y al final pues es un gesto que nos conecta con la naturaleza, con nuestro cuerpo y también siendo el motivo de esta charla pues muy sostenible, ¿no? Y bueno, pues yo todo esto lo hago desde Planta tu Salud y bueno, con el curso que imparto, que tengo ahora el core, por así decirlo, es el Farmaceta. Es una formación online de plantas medicinales intensiva, es bastante intensa de varios meses ahí a tope en la escuela de Planta tu Salud. Y para poneros un poquito en contexto de quién soy y qué hago yo por aquí, pues bueno, yo soy Raúl, como os he dicho, soy farmacéutico y el fundador de Planta tu Salud. Y bueno, yo estudié farmacia en la universidad y luego he seguido formándome en diferentes cursos y especialidades, sobre todo por el mundo de las plantas medicinales, porque es algo que me apasiona y yo creo que nunca dejaré de formarme porque hay tanto que aprender que cuanto más sabes, te das cuenta de que sabes menos.
Así que a mí es algo que me apasiona de verdad. Y bueno, y me di cuenta de que, pues, que había una gran necesidad de que necesitábamos información de calidad sobre estos remedios naturales, ¿no? Porque a lo mejor sonaba todo como un poco de brujas o remedios de la abuela, ¿no? Que no había como mucha información veraz sobre esto. Así que yo empecé un poco este proyecto pues, para poner unas bases científicas en que realmente las plantas funcionan, que no es nada de hechizos ni de magia oscura, sino que de verdad funcionan y tienen su fundamento, ¿no? También me he recorrido Sudamérica de Chile hasta México, aprendiendo pues, de estos lugares un poquito sus tradiciones, la conexión que tienen con el medio, con todo este tema de las plantas, que ahora os contaré un poquito más. Y además poseo la especialización farmacéutica en cooperación internacional. Como os decía, pues me gusta mucho formarme y bueno, esto de la cooperación es algo que siempre he tenido ahí. Pude materializarlo en una formación con Farmacéuticos Sin Fronteras y bueno, pues ahí seguimos en todo este mundo que yo creo que también puede aportar mucho al tema de las plantas medicinales, ¿no? Y bueno, ¿y cómo nace esto de Planta Tu Salud? Como os pongo por aquí. Aquí me veis presentando mi TFG, mi trabajo de fin de carrera en la universidad. Y lo que os comentaba del viajecito, yo acabé la carrera de farmacia y ya desde jovencito, incluso desde antes de empezar farmacia, pues era un poquito hierbas, ¿no? Que me gustaban mucho los remedios naturales, estaba muy conectado con la naturaleza y fue llegar a farmacia, porque a mí me apasionaba lo de ayudar a otras personas de algún modo, ¿no? Y lo materialicé desde la carrera de farmacia. Pero también me llamaba el mundo vegetal, ¿no? Y al final las plantas medicinales fueron la primera farmacia. Así que por todo ello me decanté a estudiar farmacia. Y una vez dentro, pues ya me enamoré de todo este tema de la fitoterapia y las plantas medicinales. Y una vez acabé, pues después de pasar por varios estudios, varias becas, estudiando en diferentes lugares y trabajando también como farmacéutico comunitario en farmacia, pues bueno, hice un viaje bastante largo. Estuve viviendo una temporada en Chile, también colaborando allí en un proyecto de etnobotánica y etnofarmacología. Y después de ese tiempo en Chile, pues hice este viaje por Sudamérica, que era un destino que tenía pendiente desde bien pequeñito, ¿no? Y bueno, ya en la universidad pues era como la meca, ¿no? de las plantas medicinales. Para mí el Amazonas, además del pulmón del planeta, pues es un espectáculo medicinal, ¿no? Y por todo este viaje por Sudamérica pues fui conectando con toda esta cultura y con todo el saber que tienen y que cada día se va perdiendo más. En Europa lo tenemos aún más perdido, pero allí todavía pues, hay mucho conocimiento latente. Y bueno, después de acabar farmacia, todas estas experiencias y este viaje, pues acabó saliendo Planta Tu Salud, ¿no? Tenía que plasmar todo esto de algún modo. Yo sabía que quería dedicarme a las plantas medicinales, pero no sabía cómo hacerlo. Y ahí Planta Tu Salud, pues viendo estas necesidades de tener información un poco más contrastada y científica de plantas medicinales, más esta vuelta a lo natural que estamos teniendo, que yo creo que cada vez hay más personas que quieren volver a conectar con todo esto. Pues bueno, pues ahí salió Planta Tu Salud, de que os he dejado algunas fotillos de ese viaje. Aquí está ahí una plantación de café, aquí abajo a la derecha, la planta del café, que es medicinal, como sabéis. Y bueno, ya acabando esta presentación, os quería hablar un poquito sobre el Farmaceta, que el Farmaceta es el curso que yo imparto de Planta Tu Salud, es como el vehículo que tengo más intensivo pues, para pasar a las personas todo el conocimiento que he ido recopilando y que yo creo que es lo que puede marcar un antes y un después a la hora de enfrentarnos a cualquier molestia, ¿no? Y ver cómo reaccionar ante ello. Y bueno, aquí tenemos el login a la plataforma, que es como donde se entra al curso, al Farmaceta. Y en el Farmaceta yo lo que he metido son los 3 grandes pilares, que son las dudas que siempre me llegan de las personas a la hora de entrar al mundo de la fitoterapia y las plantas medicinales, ¿no? Que la primera es cómo se usan las plantas medicinales, ¿no? ¿Qué usos tenemos? La segunda es cómo lo preparo. Tengo estas plantas que se usan para esto, pero ¿cómo tengo que prepararlo, ¿no? Al final hay tantas preparaciones y tantas formas, pues esto es lo que me centro en la segunda parte del curso. Y la tercera parte es el cultivo, ¿no? Ya sabemos cómo se usan, cómo se preparan, pues bueno, ahora vamos a cultivarlo. Y todo esto lo he metido en una experiencia de formación que, bueno, no es el típico curso online que te metes, llegas a apuntes, descargas y hasta luego, sino que va mucho más allá, muy personalizada, ahora os comentaré un poquitín más brevemente. Y bueno, dentro de Planta Tu Salud, por contaros un poquito cómo está planteado el equipo, pues bueno, estoy yo, como os he dicho, soy el fundador, soy farmacéutico. Luego tengo a David, que me ayuda en temas de edición de vídeo, pues toda esta parte de grabación, de content manager, todas estas cositas. Y Andrea, que es la que hace que todo funcione también detrás de las escenas, que se encarga del diseño gráfico y el social media manager. Así que aquí vamos ampliando equipo poquito a poco.
Y bueno, y además de esto, pues todo esto no sería posible sin toda la gente que está dentro del curso como profesores asociados, digamos, complementando todo ello, ¿no? Porque al final yo puedo saber de plantas medicinales, pero todo el conocimiento que hay, pues no lo tiene nadie, ¿no? Hay que ir cogiendo lo mejor de cada parte. Así que en el bloque 1, por ejemplo, que tenemos más de usos de plantas medicinales, pues ahí cuento con dos expertas, dos farmacéuticas especialistas en fitoterapia, ¿no? Pues que amplían un poquito plantas en la mujer o interacciones de fármacos con plantas medicinales, porque las plantas al ser naturales, eso no quita que no tengan interacciones con fármacos, así que hay que estar también atentos y este tema yo le doy bastante peso, ¿no? Como farmacéutico es algo que me interesa mucho. Luego también en el bloque 2 que os comentaba de preparaciones, pues bueno, también cuento, por ejemplo, con Mona, que es experta en herbolaria ancestral, vive por la zona de Chile, con familiares mapuches, ¿no? Está metida en esa herbolaria más ancestral, más indígena, por así decirlo, y nos da pues una visión que aunque la cuente yo, pues no es lo mismo que la cuente alguien que la vive y la lleva a cabo día a día, ¿no? Y bueno, luego pues otros colaboradores como puede ser Vicky, que tengo por aquí, que está en la parte más de cocina medicinal, cocina botánica, ¿no? Alba en la parte de cosmética natural, Rocío y Carlos en una parte de llevar una salud más minimalista con pequeñas acciones basadas en la Ayurveda que también nos ayuden, ¿no? Y luego en la parte de cultivo, pues expertos como Damiano, que es ingeniero agrónomo, expertos en cultivo como Antonio o Celia de Aguabosque en cuanto a bosques comestibles, y Ricardo igual en cuanto al tema de los bosques comestibles. Y al final, pues, es esta formación, ¿no? Que yo he ido recopilando, pues, tanto de contactos que he ido conociendo o temas que me han parecido bastante importantes y útiles para complementar todo el mundo de las plantas medicinales. Pues me dio esta formación, ¿no? Que va metiendo un poquito de cada parte y uniéndolo todo en una experiencia formativa que sea más experiencial y personalizada, ¿no? Pues no que sea el típico cursito que descargas y te olvidas. Y bueno, pues para mí esto del Farmaceta, que es el vehículo que he elegido pues para pasar este conocimiento en Planta tu Salud, es como la puerta de entrada a un universo pues que de verdad nos abre los ojos, ¿no? A que hay muchas más opciones pues para tener un control de nuestra salud de una forma más natural. Y al final esta es la motivación que voy pasando yo a los alumnos, ¿no? Y lo que vamos haciendo pues para poner en práctica todo lo que las plantas nos pueden aportar. Y bueno, sobre el método Farmaceta, ya para acabar un poquito de en qué consiste esto, pues deciros que es online. Yo Planta tu Salud de momento lo estoy desarrollando todo online como proyecto. También nació en el coronavirus, o sea, Planta tu Salud se lanzó justo en el primerísimo confinamiento, antes de que empezara el confinamiento. Así que nació online, de momento sigue online, pero estoy proyectando para llevar ya cositas presenciales en cuanto a eventos, talleres que irán llegando. Pero bueno, de momento pues está el Farmaceta, que es online, que también pues tiene las facilidades de que pues, todos tenemos vidas complicadas, ¿no? Al tenerlo online lo tienes 24 horas para entrar cuando quieras, con descargables, vídeos, test y bueno, estas clases en directo con los expertos y conmigo que también aportan mucho. Está el soporte personalizado, que yo es algo que en otros cursos o cuando nos metemos a un tema a profundizar, al ser todo muy hecho industrialmente, ¿no? Parece que todos somos igual y yo eso lo veo muy diferente, ¿no? Al final cada uno tiene sus necesidades y tiene sus dudas diferentes y cosas que pueden ir surgiendo, por lo que el soporte personalizado para mí es importante. También que funcionamos 24 horas al día, ¿no? O sea, 24 horas los 7 días de la semana. Y esto ayuda mucho pues, eso, a las personas que pues, tienen horarios de trabajo complicados, hijos, familia y tienen poco tiempo. Pues esto está bastante bien para poder formarte, ¿no? en algo como las plantas medicinales. Y puedes consultar la información siempre que quieras, como habíamos dicho. Y bueno, pues en cuanto a mi propósito, tanto el de Planta tu Salud como el mío, es ayudar a mejorar la salud de las personas de la forma más natural posible y esto lo hacemos mediante las plantas medicinales. Y bueno, y además meterle el extra que comentábamos de sacarle el mayor partido al huerto, ¿no? Al cultivo, ya estés en un piso, en una casita con un pequeño jardín, una pequeña terraza, pues ir adaptando lo que tenemos a mano, ¿no? Y sacarle todo el potencial posible. Y bueno, este propósito que os he comentado de pues, ayudar a cuidar la salud de forma natural con plantas medicinales y todo lo que desarrollo en Farmaceta, yo lo baso en 5 valores y principios fundamentales que para mí son claves con todo esto. Y ya con esto acabo la presentación, que tampoco quería extenderme mucho más. Y es sobre todo la salud, que bueno, esa es la base de todo, ¿no? Al final está en el propio nombre, de Planta tu Salud. Y lo que buscamos siempre va a ser pues, cuidar nuestra salud, mejorarla y sobre todo
la prevención, que es donde yo creo que ahí se puede hacer un gran trabajo. Y bueno, este es como el pilar fundamental de mi trabajo. El segundo es el compromiso, porque yo creo que pues, si alguien se mete al universo Planta tu Salud o al ecosistema Planta tu Salud a seguir formándose, pues igual que él pone su compromiso, yo pongo el mío y bueno, también lo pongo en las redes y en todo lo que voy dando, ¿no? Tanto dentro de la escuela de Planta tu Salud como fuera de ella, ¿no? Al final, pues este compromiso por ayudar a las personas que están en este cambio a encontrar alternativas naturales. El análisis personalizado, esto que os comentaba, pues que en el Farmacéutico tenemos ese extra de que al ser poquitos, ¿no? Y estar en más una familia, ¿no? Pues puedo llevar ese análisis personalizado y ese 1 a 1, que yo creo que en el mundo online es lo que nos hace más personas, ¿no? Después de todas estas pantallas y, bueno, y todo lo que hemos pasado anteriormente. El seguimiento en todo momento, que es algo que pues, va con el análisis personalizado y a mí es algo que le doy bastante valor dentro de las formaciones que hago. Y que sea una metodología aplicable y de calidad, ¿no? Al final de poco sirve si yo te cuento 5.000 propiedades de plantas si luego tú no lo ves aplicable o no lo sabes bajar a tierra, ¿no? Yo creo que es importante, pues depende si te metes mucho en tecnicismos que luego no sirven para nada, pues no es productivo, ¿no? O sea, saber llevar las cosas a tierra, bajarlas a tierra y hacerlas aplicables y que sea un material de calidad, ¿no? Que esté comprobado, tenga su base científica y podamos utilizarlo en nuestro día a día. Y bueno, yo todo lo anterior que os he comentado, pues lo plasmo mediante talleres y eventos gratuitos, que lo sigo haciendo online y bueno, montamos una buena fiesta, por así decirlo, online de pues, estar una semana compartiendo contenido de diferentes cosas, a lo mejor pues una semana para aprender a hacer tal, y empezamos desde qué plantas son más útiles para ti hasta aprender a cultivar una planta, ¿no? Eso, por ejemplo, ahora hemos tenido uno justo hace poquito, que ha sido un evento que ha estado 7 días ahí, no sé si 10 horas en directo y ha sido bastante intensito también, pero bueno, me lo paso bien y solo personas con estos eventos gratuitos ya consiguen sacar resultados, ¿no? Y hacer a lo mejor un clic y ya se les abre la puerta hasta que os contaba para el universo de las plantas medicinales. Y de hecho, una cosa muy, muy curiosa, que me ha llegado una persona que estuvo en uno de los últimos eventos gratuitos que hice, que solo con ese evento pues ya aprendió varias cosas sobre plantas y bueno, es artista y ha diseñado un calendario sobre plantas medicinales y bueno, me ha puesto a mí en la bibliografía y me escribió contándome que le había parecido muy útil todo esto y le había inspirado a hacer ese calendario y, bueno, y me lo ha regalado y justo me llegó ayer. Así que también eso se aprecia mucho, ¿no? Que con estas iniciativas pues la gente vaya tomando acción y haciendo cosas ahí que son muy bonitas y sirve todo pues para ayudar en este tema de transmitir estos conocimientos que se han perdido mucho y ahora hay que recuperarlos. Luego, la formación intensiva y personalizada, pues esto es para personas que quieren profundizar más, ¿no? Y quieren meterse pues ya lo que es una formación de verdad y ya sea para su trabajo o para su vida en general, ¿no? Al final yo creo que es una inversión en salud, porque yo lo que enseño no es para que apruebes un examen al día siguiente, sino para que dentro de 20 años te acuerdes que la caléndula se usa para esto, ¿no? Y que sea aplicable, no que sea para pasar un examen o ganar un título, sino para que de verdad sea aplicable tanto en tu vida como en la de los tuyos. Y bueno, también con la difusión de este conocimiento por las redes sociales, lo que os comentaba, además de los talleres eventos gratuitos, pues me podéis encontrar ahí en Facebook, Instagram, YouTube, donde voy creando contenido sobre plantas medicinales, salud natural y haciendo iniciativas pues, como esta entrevista, ¿no? Que yo creo que puede aportar mucho y ir plantando esta semillita para ir cuidando nuestra salud. Y bueno, y hasta aquí llegaría esta introducción del proyecto. Espero que no se haya hecho muy, muy larga. Para nada, la verdad. No, muy interesante, la verdad. Y a mí me gusta mucho y valoro mucho que hayas estudiado farmacia, porque, bueno, yo también quería estudiar farmacia, tuve ahí un momento de que quería estudiar farmacia y dije que no, porque no quería acercarme a la industria farmacéutica, ¿no? Y no sé cómo de difícil habrá sido para ti alejarte de la industria farmacéutica, te hacía la fitoterapia, que no sé si estará bien visto dentro de la carrera de farmacia, no sé, cuéntanos un poco cómo ha ido eso. Pues a ver, eso es algo, ¿no? Que yo creo que a todas las personas que lo piensan les viene a la cabeza y es como la industria farmacéutica, las plantas medicinales son como súper contrarios. Pero nosotros en farmacia, en la carrera de farmacia, hay muchísimas asignaturas de plantas medicinales, o sea, desde botánica, biología vegetal, farmacognosia, botánica medicinal, bueno, que te meten ahí bastante tralla, a ver, luego hay mucho más de lo otro, pero bueno, que de plantas medicinales te formas. Y es que al final, si lo piensas,
los primeros medicamentos eran plantas. Antes el farmacéutico era el boticario y era el que conocía las hierbas y sabía hacer los remedios. Y el médico decía, pues tienes que ir al boticario que te haga este remedio con esta cantidad de hierbas, ¿no? Esos preparados magistrales. Y poco a poco pues, ha ido naciendo la industria farmacéutica, pero que no tiene un pasado de más de 200 años. Y nuestra historia como seres humanos son miles de años. Así que ahí las plantas pues, es con lo que nos hemos curado siempre, ¿no? Y de lo que viene la farmacia moderna. Lo que no hay que olvidarla y ver cuándo puede ser útil para utilizar para nosotros y a lo mejor no recurrir a fármacos más potentes o más dañinos para nuestro organismo, ¿no? Ujú. Sí, totalmente, que además cada vez tomamos más, sí, antibióticos o más medicamentos, ¿no? Y hay veces que no lo hacemos del todo correctamente. Entonces, me parecen muy interesantes iniciativas como estas bueno, de aprender cuándo hay que tomar un medicamento y cuándo no, que no siempre hace falta. Y hay otros remedios naturales que te pueden aliviar mejor y de una forma más sostenible, sobre todo. Sí, sí, además de sostenible también que te conecta un poco con tu entorno, ¿no? Porque cuando una persona que no ha pensado nunca en esto se da cuenta de que una planta puede, yo qué sé, curarse el dolor de cabeza o de tripa, como que empieza a hacer conexiones de anda, si esto que crece aquí, que a lo mejor crece cerca de mi casa, me puede ayudar para esto, ya sea que lo recolectes o lo compres en un herbolario o farmacia, pues también crea un poco conciencia, ¿no? Y nos hace reconectar con nuestras raíces. Bueno, yo quería saber qué diferencias hay entre los remedios naturales que se pueden vender a lo mejor en farmacias y los que se venden en herbolarios o en los supermercados, si es que hay diferencia. Pues bueno, como has dicho, podemos encontrar plantas medicinales en todos estos sitios y bueno, lo que tenemos al alcance de la mano pues son medicamentos tradicionales a base de plantas, que bueno, estos se llaman MTP y sí que son exclusivos solo de la farmacia, o sea, solo podemos encontrar en las farmacias. Y luego tenemos complementos alimenticios a base de plantas medicinales. Y aquí lo que cambia de los herbolarios, las farmacias y los supermercados pues es que la farmacia tenemos al farmacéutico, que al final es un profesional de la salud, ¿no? Y es el que nos puede dispensar este tipo de MTP, ¿no? De medicamento tradicional a base de plantas, además de los otros preparados que podemos encontrar también en farmacia y en otros lugares, ¿no? Y lo bueno de estos medicamentos, que son una clase de fármacos, por así decirlo, de medicamentos a base de plantas medicinales, que solo entran en esta categoría cuando llevan más de 30 años de historia y con soporte científico comprobado. Entonces, la Agencia Europea, o sea, la Agencia Española del Medicamento ha dado el visto bueno de que eso funciona para una patología determinada, ¿no? O sea, es como cualquier otro medicamento. Y eso los venden en farmacia. Así que ese es un plus para comprar en farmacia. Y pues ahí tenemos fármacos a base de quinacia, los valeriana, pasiflora y el plus de contar con el consejo farmacéutico, ¿no? Que también si pues, tomas otro tipo de fármacos te puede asesorar un poquito, ¿no? De oye, esto no lo hagas, esto sí, estas dosis, que eso a lo mejor en un supermercado o herbolario pues es más complicado, ¿no? Y luego la estandarización del producto y los registros, ya sabes que los medicamentos sean a base de plantas o no, pues llevan bastantes controles y eso es muy importante. De todas formas, si compráis en herbolario alguna cosa que no esté en farmacia, pues siempre buscar lo del sello ecológico, que yo creo que vosotros lo comentáis mucho, que venga de origen ecológico, ¿no? Pues al final si nos estamos tratando nuestra salud no vamos a tomarnos una planta que haya crecido con pesticidas, ¿no? No tiene lógica. Así que sí, esas serían un poquito las diferencias y lo que podemos tener en cuenta. Muy bien, o sea que mejor farmacia, básicamente. Más seguro, ¿no? Más fiable, digamos. Vale. ¿Y hay alguna regla de cuándo deberíamos tomar plantas medicinales en lugar de fármacos? Fármacos más, lo que entendemos más por fármacos de pastillas, ¿no? Y un poco, pues, qué ventajas a nivel de sostenibilidad, aunque yo creo que están un poco claras y las has comentado, pero un poco para resumir, qué ventajas a nivel de sostenibilidad nos aporta, pues, tomar plantas medicinales en lugar de fármacos tradicionales, entre comillas, tradicionales. Pues mira, yo aquí te diría lo que habíamos comentado, que la fitoterapia tiene mucha importancia, sobre todo como preventivo, ¿no? Que es algo que normalmente con el estrés del día a día no nos solemos fijar. Es que en verdad cuando notamos que nos estamos poniendo malos, en esos momentos que todavía no estás malo, ahí la fitoterapia tiene un rango de acción súper efectivo y muy bueno. Así que ahí sería un momento clave para decidirte por una planta medicinal antes de tener que llegar al fármaco, ¿no? Que normalmente lo tomamos cuando ya estamos mal, ¿no? También que, pues decidirlo porque las plantas medicinales tienen menos efectos secundarios que los fármacos. Esto también es importante decir que pueden tener algunos efectos secundarios e interacciones con otros fármacos,
pero comparados con los fármacos de síntesis, pues es mucho menor, ¿vale? También es una medicina que es paliativa y que actúa de forma integral en el cuerpo, porque al final una planta no tiene solo un principio activo, como pasa con los fármacos, ¿no? Que es una molécula aislada que es un principio activo o poco más. Las plantas son un complejo de principios activos, un fitocomplejo, que eso actúa en nuestro cuerpo de una forma integral, por lo que nos va a ayudar en más aspectos, ¿no? Y de ahí su capacidad también preventiva. Y bueno, también que es una terapia más económica y natural, como comentábamos, la sostenibilidad yo creo que está clara, ¿no? Al final, pues toda la cadena de montaje, industrialización y todo esto y la producción que tiene, pues ahí cambia, que también existe, ¿no? La huella de carbono al preparar estos medicamentos a base de plantas o plantas medicinales, pero es mucho más respetuoso con el medio ambiente. Así que yo te diría que sobre todo para elegir entre una y otra, como tratamiento preventivo siempre ir las plantas medicinales. Y cuando estamos ya con una terapia con fármacos, muchas veces podemos decantarnos por las plantas medicinales para a lo mejor disminuir la dosis de fármaco que estamos tomando. Por ejemplo, para un tratamiento para el colesterol estamos tomando X pastilla, ¿no? Pues si combináramos eso con una planta medicinal, podríamos bajar la dosis del fármaco de síntesis a la mitad y tomamos a la vez la planta medicinal, así poquito a poco hasta ir bajando la dosis del todo, ¿no? Esto es importante pues hablarlo con el médico, pero es uno de los usos más clave que tiene también la fitoterapia y que puede ayudar mucho en este tipo de tratamientos. Vale, genial. Vale, bueno, se dice, o bueno, dices o comenta la gente que las plantas medicinales nos pueden ayudar a curarnos o a prevenir molestias habituales, ¿no? En nuestra vida diaria. Pero, ¿qué hace la planta medicinal para curar? ¿Cuál es el funcionamiento del mecanismo? Pues a ver, esto es muy interesante porque muchas veces nos ponemos a pensar de por qué cura una planta medicinal, ¿no? Y dices, pues están ahí para curarnos, pero es que eso no es así. O sea, las plantas medicinales no viven por y para nosotros. O sea, las plantas medicinales producen sus principios activos para protegerse del medio ambiente. Es totalmente egoísta, pero es así. O sea, una planta produce este principio activo porque está en una situación de estrés en donde está creciendo y ese principio activo pues a lo mejor es un veneno para animales o le hace ser más resistente o le hace aguantar temporadas de frío o climas extremos, ¿no? Y lo hacen para protegerse. La cosa es que a nosotros nos sirven esos principios activos. A nosotros como especie, pero también a los animales. Que los animales no nos encontramos yendo a urgencias a tomarse o cualquier cosita, ¿no? No te encuentras a un lobo yendo al veterinario. Pues el lobo también tiene que curarse de algún modo, ¿no? Y ahí las plantas medicinales pues son su farmacia. Y sobre todo de cómo funcionan tenemos que entender bien, antes de nada, pues las opciones que tenemos, ¿no? Antes de ponernos a ver qué tomar o no tomar cualquier cosa que se nos presente, porque eso puede ser una tontería, ¿no? Y es importante. También saber que el efecto no es instantáneo, no es como un fármaco de síntesis, ¿no? Un ibuprofeno que te lo tomas y a la media hora ya está funcionando, las plantas van mucho más despacio, pero el efecto luego es mucho más prolongado y tiene una acción integral, como hablábamos. Así que eso también hay que tenerlo en cuenta a la hora de entender cómo curan las plantas medicinales y pensar en nuestro cuerpo como algo integral y no solo a lo mejor partir de la planta medicinal para curarnos, sino pensar en el dibujo completo, ¿no? En plan, ¿qué estoy haciendo en mi día a día? ¿Qué rutina llevo? ¿Estoy muy estresado? ¿Estoy haciendo ejercicio? ¿Estoy comiendo bien? Y no decir solo me duele esto, me tomo esto. No, a ver, ¿de dónde viene todo esto? Vamos a tratar el cuerpo como un conjunto que al final es lo que es y así es como conseguimos curarnos de verdad o cambiar el estado en el que estamos, ¿no? Porque si vamos poniendo parches, en plan, me tomo esto para el dolor de cabeza, no estamos solucionando nada, ¿no? Es matar moscas a cañonazos. Así que ese pensamiento más integral yo creo que es importante tenerlo. Y por ponerte algún ejemplo de plantas medicinales que yo creo que ya sabréis, pues tenemos por ejemplo la manzanilla para el sistema digestivo, ¿no? Que yo creo que todo el mundo la puede conocer, o la caléndula para la piel. Para problemas de la piel, la caléndula es como la planta estrella, incluso el hipérico también, que es cicatrizante a nivel de la piel. Que el hipérico a nivel interno, si lo tomamos por vía interna, se utiliza para las depresiones leves y moderadas. Es una de las plantas más eficaces para esto, pero también tiene muchas interacciones con fármacos de síntesis. Así que al final ni todo es bueno ni todo es malo y es importante entender lo que hacemos, ¿no? Para ver cómo curarnos y ver cómo las plantas medicinales nos pueden ayudar. Así que sí, no sé si ha respondido tu pregunta, creo que sí. Sí, gracias. Cuando hablas de interacciones, ¿es solo que reduce el efecto o que puede producir efectos adversos también? O un poco pueden ser las dos cosas. Puede ser un poco de todo. Al final una interacción es que pues, estamos tomando a lo mejor un fármaco y una planta, ¿no? Y esta planta puede hacer que ese fármaco se absorba menos
o que el efecto se amplifique, y en ambas situaciones puede ser muy grave, ¿no? Al final hay tratamientos que, como la dosis no llegue al nivel que tiene que llegar, empiezan a ocurrir problemas en el cuerpo. Y lo mismo, si nos pasamos o a lo mejor tomamos un fármaco que es estimulante y una planta que es estimulante, estamos sumando efectos que van a acabar produciendo algo que no es lo que buscamos. Igual si es algo depresor, ¿no? Estamos tomando algo que nos relaja, que además tomamos unas plantas relajantes o depresoras, pues no todo es bueno y malo, y como decía Paracelso, al final el veneno está en la dosis, ¿no? Hay que entender bien esto, y sobre todo el tema de las interacciones. Y cuando ya hay fármacos de síntesis de por medio, pues hay que activar bien las alarmas, y siempre es importante consultar con el médico y farmacéutico la situación de cada uno. Que no podemos decir algo que sirva para todo el mundo, ¿no? Porque cada uno toma una cosa diferente. Entonces es importante tenerlo en cuenta, lo de las interacciones. Sí, también me parece muy interesante eso que comentas de que al final cada cuerpo es único y lo que te sirve a ti, a lo mejor a mí no me sirve o me hace menos efecto. Entonces me parece también, cuando hablabas antes bueno, de una atención más personalizada en Farmaceta, también me parece pues, que está un poco relacionado con esto, ¿no? De que, bueno, todas tenemos un cuerpo muy similar, pero muy diferente en muchos aspectos. Entonces, Claro, por ejemplo, esto que decías de, yo qué sé, a lo mejor encuentras a una amiga o a la vecina que te dice, ay, tú estabas con el dolor de tal, ¿no? Pues mira, yo me he tomado esta planta que me ha ayudado muchísimo, tómatela. Pero a lo mejor tú, pues, eres alérgica a esa planta. Al final, como seas alérgica a esa planta, te sale ahí una reacción de alergia que puedes acabar muy mal también. O estás tomando otro fármaco que justo interacciona con esa planta y es peor el remedio que la enfermedad. Por lo que sí, cada uno somos un mundo, ¿no? Hay que saber las bases, pero sí que no por ser natural va a ser inocuo siempre, ¿no? totalmente. Vale, y relacionado con esto, no sé hasta qué punto esta pregunta es un poco complicada. Si tuvieras que elegir solo 3 plantas medicinales para tú plantar en casa, ¿no? Y ser un poco autogestionarte de esa forma, pues ¿cuáles serían y por qué? Pues en verdad sí que es complicada la pregunta. Y decirte es como si me preguntas 3 cosas que llevarte a una isla desierta, ¿no? O 3 semillas que llevarte a una isla desierta para plantar. Pero bueno, te diría, poniéndome en el contexto, yo creo, más extremo, ¿no? Pues a lo mejor una casa sin jardín, sin terraza, sin alféizar de la ventana, típico el espacio que tienes en el salón sobrante que da algo de luz, o la cocina, una repisa que a lo mejor te da algo de luz, en ese, yo creo, extremo. Pues ahí yo creo que me quedaría con el jengibre, que crece muy bien dentro de casa, lo podemos tener ahí, además a temperatura ambiente pues va a crecer bien. Sobre todo por el sabor que tiene, que a nivel de cocina pues también te sirve mucho, y como medicinal es un tremendo antiinflamatorio. Ujú. Otra que me quedaría es la albahaca, que bueno, a mí me gusta mucho. Ya sabéis que en Italia me gusta mucho la albahaca, en cuanto a cocina también está en todos los sitios, también el aroma que da. A nivel de huerto y otras plantas también nos ayuda a echar a los mosquitos, que eso ayuda mucho, y en el huerto ayuda a que se desarrollen también las plantas de alrededor. Y además de pues, todas las posibilidades que tiene la cocina, pues también como un relajante digestivo nos ayuda mucho. Y la última para tener ahí en casa, en la habitación o en el salón, si no tienes espacio para nada más, yo creo que sería el aloe vera. El aloe vera a mí, porque siempre de vez en cuando en la piel me acaba saliendo algún granito o alguna cosita, y el aloe vera pues es una maravilla para la piel, también para las quemaduras en verano, cortas un poquito, te lo echas y hasta luego quemadura. Y también porque dentro de casa es una de las plantas con mayor poder de purificación del aire, por lo que para tenerla en la habitación o en el salón pues tenemos ahí un purificador de aire natural, ¿no? Y que además nos acompaña y crece súper bien. Así que yo creo que esas 3, extrapolando mucho, pero muy complicado de decir. Ya. Bueno, pues no lo estoy haciendo mal porque tengo 2 de 3, así que, oye. Bueno, pues Vale, esas son las mías, que ya, luego ya, cada sí, sí. uno tiene las suyas. Pero bueno, ya que elijas 3 y yo tenga 2 de 3, está bien. Sí, Voy sí. por buen camino. Somos muy compatibles entonces. Bueno, antes has comentado que no todas las plantas medicinales se preparan igual para extraer un poco pues, los principios activos y que realmente te haga efecto que las estés tomando. ¿Hay alguna norma para saber cómo tienes que consumirlas para que te haga ese efecto? ¿O es un poco aprenderte de memoria que esta se hace así y ya está? Pues ahí lo que tenemos que tener en cuenta sobre todo es, bueno, una planta medicinal cuando lo utilizamos, podemos utilizar o la planta entera o partes de ella. Podemos utilizar las flores, la raíz, los frutos, las semillas.
Entonces habría que saber de cada planta qué es lo que se utiliza, ¿no? Porque si al final tomamos una planta que la parte activa son las hojas y estamos tomando la raíz, pues no vamos a conseguir nada, ¿no? Así que partiendo de esa base de qué parte utilizar de la planta, una vez sabemos eso, pues vamos a entender mejor la preparación. Por ejemplo, la infusión la hacemos con partes de la planta pues que sean bastante frágiles, no sean consistentes, como pueden ser las hojas, las flores, que es algo sutil. En cambio, la decocción, que es una forma de preparación, pues es como si hiciéramos cocer la planta durante 5 o 10 minutos, se utiliza para las partes más duras de la planta, como puede ser la raíz, por ejemplo. Entonces, ya sabiendo eso, pues si tenemos la raíz de valeriana, ¿cómo vamos a prepararla? ¿Vamos a hacer una infusión? No, porque con la infusión no sacamos la mayor cantidad de principios activos, sino que iríamos a la decocción. Así que es entender la parte de la planta a utilizar y luego ya pues vamos a poder sacar de ahí cómo prepararla para sacarle el mayor potencial, ¿no? Vale. En general hay que hacerles algún tratamiento, ¿no? O sea, no, normalmente, pregunto, sin tener ni idea, no te la puedes tomar tal cual y que tenga el mismo efecto. O sea, a nivel crudo de la cojo de la planta y me la tomo. Hombre, depende de la planta al final y también es como la apliques. El aloe vera, por ejemplo, tú la cortas, le sacas el gel, te lo aplicas en la piel y ya está, no tienes que hacer nada más. O, por ejemplo, el arándano rojo que sirve para las infecciones de orina. Tú puedes prepararte un zumo de arándano siguiendo la dosis estipulada y haciendo el zumo, bebiéndotelo, tendrías el efecto terapéutico igual. Al final es ver las opciones que tenemos, ¿no? Si tienes raíz de valeriana, pues sí que habría que hacer una extracción de ese principio activo con una decocción o incluso una tintura, un extracto, pero bueno, la decocción sería más simple. Así que sí, algunas que sí que las podemos tomar al natural o incluso la stevia, no sé si la conoces, la stevia, que puedes coger un trocito de hojita, lo cortas, te lo comes y es súper dulce, ya lo tienes ahí como endulzante o para consumirlo. Así que sí, hay que ir viendo y hay muchas posibilidades. Vale, o sea, que hay que investigar un poquito antes de ponernos manos a la obra, vaya. Claro, sobre todo para pues, sacarle el potencial, ¿no? Para no usar una planta de la forma que no es y luego decir que no te funciona. Al final, a lo mejor no has hecho bien el procedimiento o has hecho una raíz, una infusión cuando era una decocción. Cosas así. Así Vale, que sin un mínimo de investigación inicial. genial. Vale, y si yo quiero hacer mi propio mini huerto medicinal en casa, ¿qué tengo que tener en cuenta? Has hablado que se podría hacer dentro de casa, ¿no? O sea, que tampoco necesito pues ni una terraza ni un alféizar, que entiendo que será mucho mejor que la planta esté fuera para muchas plantas. Pero bueno, así en general, ¿qué tengo que tener en cuenta para hacer mi huertecillo? Pues bueno, a la hora de que te pongas a cultivar, yo creo que vale todo. Aquí lo importante sobre todo es las ganas. Una vez tienes las ganas, yo creo que encuentras la forma, aunque no tengas espacio, porque puede ser un huerto medicinal pues en el jardín, si es que lo tienes, un maceto huerto en una pequeña terraza, si es que la tienes, o a lo mejor no tienes ni espacio en casa ni para poner una maceta en el salón, pues entonces tendrás que sacarte las habichuelas del fuego y empezar a buscar un poco más, como puede ser un huerto comunitario o un huerto escolar, que es algo que está expandiéndose mucho ahora. Además es una labor que tú haces, estás educando, ¿no?, a las nuevas generaciones y por cuidarles el huerto, contarles un poquito, te dejan cultivar un cacho de tierra bueno en cualquier colegio. Así que ahí hay mucha potencialidad para gente que no tiene espacios para cultivar, ¿no? O incluso terrenos abandonados de algún vecino o alguien que no lo usa para nada y le digas, oye, ¿te importa si lo cultivo? Por lo que las excusas al final son pocas, ¿no? Yo creo que todos podemos cultivar de alguna manera. Pero bueno, pasando a lo que me comentabas de qué haría yo para cultivar, pues primero quedarme en cuanto a plantas medicinales, elegiría las plantas indispensables, pues si yo suelo tener normalmente resfriados y dolor de cabeza, pues elegirme X plantas que me ayuden para eso, ¿no? Y luego acoplar esas a nivel de cultivo. Y por ejemplo, clásicas que yo creo que no pueden faltar, pues tener por ejemplo la albahaca que habíamos comentado, tomillo, salvia, mejorana, manzanilla, menta, stevia y aloe vera serían mis 8 indispensables, casi te diría. Y a la hora de cultivar, pues tendríamos que tener en cuenta 4 factores que son claves y prestando un poquito de atención a estas 4 cosas, es difícil que no te salga bien, ¿vale? Puede salir mal, pero es muy fácil que salga bien. Y es sobre todo el sustrato. El sustrato es al final la mezcla que ponemos en la maceta o en el huerto, la tierra, ¿no? Al final. Y comprando un sustrato bueno o preparándolo tú, pues ya te aseguras una gran cantidad de éxito, ¿no? O sea, si compras un sustrato de cualquier tienda que te puedas encontrar por ahí, que no sea nada relacionado con viveros ni sitios específicos, como puede ser una tierra de supermercado, pues es muy fácil que no te crezca bien la planta o que empiece a tener problemas. Al contrario que si te preocupas tú por comprar pues, una tierra que además a lo mejor sea
pues, ecológica, ¿no? Lo que hablábamos, o que te preocupes tú por meterle las proporciones adecuadas de humus de lombriz, fibra de coco, perlita o vermiculita, ¿no? Hacer una tierra buena, ¿no? Que tenga una cantidad orgánica, ¿no? A lo mejor un poco de compost y un poco de tierra. Eso ya va a marcar un antes y un después a la hora de tu cultivo. Así que preocuparnos por la tierra es como el paso 1. El paso 2 es las macetas, ¿no? Al final hay muchos tipos de macetas y según donde estemos puede ser más conveniente una que otra. Si quieres ponerte unas macetas colgantes porque no tienes espacio en casa, pues no vas a poner una maceta de cerámica, ¿no? Puedes liarla como se te caiga. Así que ahí, pues, por ejemplo, la maceta de plástico, que no nos gusta mucho, pero bueno, el plástico es lo que menos pesa, pues ahí podría ser una buena opción. Y o reciclar, ¿no? Siempre yo apuesto más por el reciclaje. Si tenemos cualquier garrafa de agua, podemos hacer una maceta reciclable que puede ser autoirrigable, ¿no? Es muy fácil prepararla. Ahí hay algún vídeo por ahí también interesante. Así que la maceta sería como el segundo punto. El tercero sería el riego, que al final es no pasarnos con el agua, no ahogar a nuestras plantas, que a veces como necesitan agua, pues toma agua y al final acabamos ahogando. Y que hay que entender cada planta, pues igual que cada uno somos diferentes, las plantas también tienen sus cosillas. A la menta le encanta estar con mucha agua, pero pues hay otras plantas que no lo soportan, ¿no? El romero te lo cargas si lo encharcas. Así que tenemos que entender bien esto de los riegos para ver cómo gestionarlo. Y consejos a la hora de regar, que hay mucha gente que dice, ay, es que no sé cuándo regar, ¿cómo lo hago? Bueno, hay una regla súper simple, escoges el dedo, lo metes en la maceta y si está húmedo es que no hay que regar, ya está. Con eso te vas a ahorrar matar muchas plantas, con ese sencillo truco. Y ya el último factor clave de esto que me has preguntado, pues sería sobre todo la orientación y la exposición al sol, ¿no? Pues si tenemos una casa con diferentes orientaciones y sabemos que esta parte está más al sur de la casa, pues en el sur va a haber más cantidad de luz. Entonces, si tenemos plantas que necesitan mayor cantidad de luz, pues elegir ese espacio, ¿no? Igual que si estamos en el huerto o en el jardín, entender bien la disposición que tenemos y sacarle el mayor partido. Y sobre todo, pues conseguir al menos 4 o 6 horas de luz directa es como el estándar básico si queremos hay buenos resultados. Y ahí menos de eso, pues es más complicado que crezcan, aunque también crecen, pero no conseguimos tan buen resultado. Así que yo creo que esos serían los factores clave. Vale, genial. Pues nada, nos lo apuntamos. Vale, imagínate, por un casual, que se me dieran fatal las plantas o que pase mucho tiempo fuera de casa o que haga muchos viajes, ¿no? Y que no sea capaz pues de darles el amor y cariño que necesitan. ¿Podría obtener estas plantas medicinales en algún sitio sin cultivarlas yo directamente? Pues sí, esto como hablábamos al inicio, al final las plantas medicinales las tenemos en farmacia con los medicamentos tradicionales a base de plantas, los complementos alimenticios a base de plantas, también tenemos en herbolarios, incluso supermercados, aunque bueno, yo creo que no es lo más recomendable, yo siempre iría a farmacia y siempre que podamos, pues que tengan este sello ecológico, ¿no? De agricultura ecológica. Y con eso pues podemos avanzar, ¿no? Porque no siempre tenemos la opción de tener el huerto o tener la cosecha en ese momento o incluso recolectar. Así que recurrir a la farmacia herbolario siempre puede ser buena opción. Vale. Vale, genial. Pues ya para terminar, no sé si quieres lanzar así algún mensaje rápido a la gente para animarla un poco bueno, a que se unan a este movimiento, ¿no? Y a esta forma de pensar que yo creo que es muy importante, pues por el mundo en el que estamos viviendo, que nos estamos distanciando mucho de los orígenes. Entonces, si quieres lanzar algún mensaje así rápido. Pues bueno, yo les diría que yo creo que estamos en un momento de reconexión con lo natural, sobre todo lo que hemos pasado en este último año y pico, ¿no? Momento para reconectar, para volver a la naturaleza, volver a nuestros orígenes y acordarnos que las plantas medicinales han estado ahí de siempre y no se han ido. Lo que hemos cambiado hemos sido nosotros en la forma de tratar nuestra salud y la concepción que tenemos occidental, que también si viajas por el mundo pues vas a ver que se hace de forma diferente. Así que sacarle todo el partido que se pueda a las plantas medicinales para nuestra salud y bueno, y también entender pues que los fármacos y las plantas medicinales no son dos mundos incompatibles, sino que a veces pueden ser complementarios y que toca plantar nuestra salud, ¿no? Que al final es una inversión, una cantidad de tiempo que podamos aprovechar ahora en el presente, pero que no es para ahora, sino es para el futuro, es para dentro de 5, 10, 20 años con nuestros familiares, nuestros hijos, nuestros nietos. Eso es lo que nos va a acompañar siempre. Eso también yo lo veo como una inversión a futuro, lo de meternos en entender nuestra salud y entender cómo curarla con plantas medicinales, que es algo que luego te viene multiplicado en salud. Genial. Muy bien, pues muchísimas gracias por todo, Raúl. Nada, esperamos que a la gente le sirva y se anime
a meterse un poquillo más en este mundillo y si pueden cotillar tu página web y tu curso, pues mejor que mejor. Así que nada, espero verte pronto y poco más. Muchísimas gracias por todo. Pues muchísimas gracias a ti, ha sido un placer estar por aquí y bueno, y nos seguimos ahí por las redes. Yo estoy como Planta tu Salud, tanto en Instagram como en Facebook y como en YouTube, y la página web que es plantatusalud.com. Así que ahí estamos conectados y un placer haber hecho este ratito. Nos vemos a la próxima. Pues nada, un saludo muy fuerte. Chao. Chao.